buen día, mi nombre es Carla María Belén Sheferecinos y voy a presentar el libro El hombre más rico de Babilonia. Este libro comienza contando la historia de una persona que estaba arreglando un carro. Esto se llama El hombre más rico de Babilonia porque ahí es donde cuenta la historia. Y como se habla de Babilonia, se remonta a muchos años atrás. Entonces, los temas a tratar van a ser como de hace mucho tiempo. Entonces, había un hombre que estaba arreglando un carro porque lo iba a vender a las personas ricas de ese entonces. Él estaba trabajando muy duro, pero en eso se cansó, se puso triste y dijo, no, no voy a continuar. Y entonces salió su esposa a alegarle por qué no estaba trabajando. Y él le respondió que estaba cansado, estaba triste porque no sabía qué hacer. Pero bueno, ella le dijo que era un haragán. Entonces, él no sabía qué hacer, pues. Bueno, entonces ella se fue y en eso llegó su amigo. Su amigo era músico. Entonces, su amigo le dijo que, ¿qué hacía? Porque estaba ahí. Eh, lo que quería era pedirle dinero, porque no tenía para alimentar a su familia. Entonces, el señor que estaba arreglando el carro le dijo que él tampoco tenía dinero, entonces que no podía ayudarle en el sentido económico. Y, oh, le dijo él, ¿verdad? Que no podía, entonces tuvieron una idea, porque ellos estaban tristes porque no podían darle lo mejor a su familia, no podían darle los lujos que ellos creían que merecían. Además, sus hijos y sus nietos pues iban a ser pobres toda la vida, ¿verdad? Y no podían disfrutar de las riquezas como lo hacían las personas nobles de ese tiempo. Y entonces su amigo músico tuvo una idea. Vamos a visitar a nuestro amigo Arcad, dijo él. Él es rico y nos puede dar tips para poder tener esa riqueza que él tiene. Entonces ellos fueron a visitarlo. Él los pasó adelante y empezaron a platicar, pero él empezó a decir que él obviamente no les iba a dar dinero, sino que les iba a dar tips de cómo poder alcanzar la riqueza, cómo ser ricos y cómo obtener mayores ingresos. Entonces, Él, em, ellos juntaron a otros amigos, a otras personas, y ya con todas las personas presentes, él les contó su historia de cómo se había convertido en una persona rica. en- Él contaba cómo logró tener todo ese dinero y surge que él era una persona que escribía en tablillas, una escriba, y le iban a hacer encargos. Muy bien. Entonces, su vida transcurría como de forma ordinaria porque su familia era humilde, se podría decir, y nadie pensó que él podía alcanzar esa riqueza. Ok. Entonces, vino un señor y le encargó unas tablillas de un texto que era muy largo, y le dijo, lo quiero para tal día. Y le dijo, no creo lograrlo, te voy a dar más dinero. Ok, dijo él. Pero cuando regresó el señor a los pocos días, las tablillas aún no estaban. Y entonces el señor le dijo, ¿cómo es que no están? Lo haré para mañana, solo si usted me da el secreto de la riqueza, le dijo. Oh, ya veo, le dijo él, tú eres muy inteligente. Y entonces él trabajó día, tarde y noche hasta que logró terminar todas esas tablillas. Al otro día llegó el señor y le dijo eh, que ya tenía su encargo listo. Entonces el señor le dijo
que muchas gracias. Bueno, ahora deme el secreto para la riqueza, le dijo él. Entonces el señor le dijo, mira, joven, muchas veces tú gastas el dinero de forma inadecuada, pero lo que debes hacer es ahorrar el 10% de tu salario y aunque parezca poco, vas a ver que pronto lo lograrás. Muy bien. Él lo hizo así y empezó a ahorrar sus ingresos, el 10%, y lo logró. Bueno, a los siguientes 2 años llegó el señor y le dijo que qué había hecho con lo que había ahorrado. Entonces se le dijo que se lo había dado al fabricante de ladrillos para que lo guardara y que le pagara interés. Él le dijo que eso no se hacía, que era incorrecto, que cómo le iba a pedir consejos a alguien que obviamente no iba a hacer lo que él estaba buscando. Y entonces él le dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces el señor le dijo, vuelve a ahorrar, le dijo, y no le pidas consejos a alguien, no le pidas consejos de dinero a alguien que no sabe sobre el tema. Muy bien, veré qué hago, dijo Arcad. Entonces volvió a ahorrar desde cero otros 2 años. Para él entonces llevan 4 años. Entonces a los siguientes 2 años llegó el señor y le preguntó que qué había hecho con todo eso, lo que había ahorrado. Entonces se le dijo que se lo había llevado a un comerciante joyero y que le pasaba interés cada 4 meses y que gracias a eso él iba a comprar unas cosas. Necio, le dijo él, eso no se hace porque tú debes de pensar en grande, debes de hacer que tu dinero trabaje para ti. ¿Cómo así? De, él tenía que ahorrar lo suficiente para poder comprar esclavos y que los esclavos, tanto ellos como sus hijos, trabajaran para él. Y a él le pareció la idea, entonces al final él em, pudo ahorrar todo eso. Y ya después, él regresó mucho tiempo después y ya con sus ojos hundidos, ya arrugado. Entonces él le dijo que cómo estaba, mira, le dijo, la riqueza no lo es todo, debes de tener familia también. Y él pensó en eso. Poco a poco él fue fortaleciendo su riqueza, fue armando su castillo y aprendió a que tenía que hacer un ahorro, a que tenía que hacer que el dinero trabajara para él, a que la riqueza también no lo es todo, sino que se necesita equilibrar todo en la vida. En fin, cuando él terminó de contar su historia, él les dijo a todos que él tenía esas riquezas gracias a su esfuerzo y trabajo, esmero, dedicación y todo lo que eso conlleva. Y todos, cuando él terminó de contar su historia, todos pensaron que él les iba a dar dinero, les iba a regalar y que así podían eh, volverse más ricos, aumentar sus ingresos, pero les dijo, hagan eso, vayan y trabajen. Aún están a tiempo para darle un futuro diferente a sus familias. Eso a muchos no les gustó. Entonces, lo que hicieron fue irse desilusionados, otros desesperados porque no consiguieron lo que querían y otros se fueron con el rayo de esperanza de que un día podrían ser como Arcad. Em, Esto enseña de que se debe tener un plan de ahorro y que todo debe ser con medida, nada con exceso. Los siguientes capítulos hablan sobre, eh, sobre la diosa, la moda y cómo todo eso conllevaba un gran gasto también. Entonces, él decía que también
se debe apartar dinero para los dioses, decía él. Pero creo que ahora conocemos la verdad y sabemos que hay un Dios y se debe apartar ese porcentaje para Dios también. También habla sobre el fabricante de lanzas Rodan y el prestamista Mayton. Esto es muy interesante porque da a conocer cómo se veían los prestamistas en aquella época, que los había de todo tipo, porque dice que en este caso es un hombre que comparte su conocimiento y tiene un papel muy importante en la sociedad de esta época. Mayton habla de que es bueno ayudar a los demás, que debe de prestarse con prudencia. ¿Por qué? Porque no todos saben lo importante que es eso. Asimismo, habla sobre un mercader de camellos y eso habla sobre la mala suerte y cómo persigue a todo aquel que piensa en pedir prestado que en devolver. Piensa más en prestar y termina ya no devolviendo lo que presta. Y es un hombre que tiene dentro de sí una mentalidad de esclavo y se convertirá en un esclavo. Y al revés, la forma en la que nos vemos, cómo pensamos nosotros mismos y cómo vivimos cada día, nuestros hábitos, em, y a qué nos dedicamos y nuestro tiempo. Eso va a jugar un papel muy importante a la hora de definir nuestro destino, día a día, cómo lo construimos, miles de pequeños detalles que son los que construyen nuestra calidad y nuestro futuro. También debemos pensar en ser felices, porque el dinero no lo es todo, como lo mencionaba anteriormente. También habla sobre unas cartas actuales que escriben unos arqueólogos y unos trabajadores de la Universidad de Nottingham, que encuentran las tablillas y las traducen, donde son capaces de cambiar su vida gracias a los consejos y reglas. Este libro de El hombre más rico de Babilonia es la historia de un esclavo que encuentra la libertad gracias a su trabajo. A pesar de que hoy en día no está de moda, el trabajo bien hecho es bueno para el hombre que lo hace. Actualmente las personas están acostumbrándose al trabajo fácil o ganar dinero de forma fácil, lo cual no debería de ser así. Ganarse el dinero honradamente, como lo mencionaba en los capítulos anteriores acá, es lo mejor que se puede hacer, porque aparte que se tiene una conciencia tranquila, no, no se tiene miedo de que se pueda hacer algo malo. Si se obtienen las riquezas, va a ser por un buen motivo y que esas riquezas también sirvan para poder ayudar a los demás, como en algún momento también lo mencionaba acá. También no trabajar es malo para cualquier persona. Es mejor conseguir todo por sus propios medios. También mucha gente dice que no es más rico quien tiene más, sino quien menos necesita. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta cuando vamos a o planeamos hacer riquezas. También dentro de este libro, en el capítulo 5, nos habla sobre las 5 leyes del oro. Y es que también hace referencia sobre escoger entre un saco lleno de oro y una tablita de arcilla.
pero que en esa tablita de arcilla están impresas, escritas, o como usted prefiera llamarlo, em, en esa tablilla hay palabras llenas de sabiduría. Algunos escogerían el dinero porque quisieran ser más ricos, pero otros escogerían la sabiduría para poder llegar a tener no solo la riqueza momentánea, sino que dure para mucho tiempo. Y es que también, al igual que muchas personas quieren el dinero, también hay que saber administrarlo. Y es que las historias que cuenta en este episodio, en este capítulo, Calabab, es que a través de sus aventuras en tierras lejanas y extranjeras, da a conocer que aunque muchos usaban el oro, otros usaban la sabiduría. Y también da a conocer que él aprendió a usar el oro con sabiduría, o sea, combinar las dos cosas. Y es que él también habla que tuvo sabiduría y también habló de que fue a Nínive. Él contaba de que su maestro y él se habían quedado hasta en la entrada de noche en el palacio de Nomasí. Dice que él había ayudado a su maestro a llevar los grandes rollos de alfombras que tenían que mostrar a Nomasir para que hiciera su elección. Dice que finalmente quedó satisfecho y los invitó a sentarse con él a beber un vino exótico que nunca había probado. Y ellos también escucharon una historia que Arcad les contó, que se lo había contado su padre. Y dice que como la costumbre de Babilonia era que los hijos de los ricos vivían con sus padres a la espera de recibir su herencia. Ellos no se independizaban, sino que esperaban la herencia de sus padres. Entonces, Arcad dice que él no aprobaba esa costumbre. Entonces, cuando Nomasir tuvo derecho a su herencia, le dijo al joven que, hijo mío, deseo que heredes mis bienes, pero debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por lo mismo, quiero que recorras el mundo. ¿A quién no le gustaría eso? Pero que al mismo tiempo demostrara su capacidad para conseguir oro y de de hacerse respetar por los hombres. Em, entonces él se quedó pensando y su padre siguió: para que empieces con buen pie. Te daré dos cosas que yo tenía cuando empecé. Cuando yo era un joven pobre y antes no tenía fortuna. En primer lugar, te daré un saco con oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro con éxito. También te daré esta tablilla de arcilla, donde están grabadas las 5 leyes del oro. Solo serás capaz y seguro si las pones en práctica con tus propios actos. Dentro de 10 años volverás a esta casa y te darás cuenta si has logrado tus objetivos o no. En base a eso, vas a heredar mis bienes y si no, pues lo siento mucho, pero no.
Entonces dice que Nomacir partió a vivir en sus propias experiencias, se fue a recorrer el mundo y se llevó el saco con oro y la tablilla, cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y caballo sobre los que montaron. Dice que los 10 años pasaron rápidamente y Nomacir, que había venido, volvió a la casa de su papá y su padre le organizó un gran festín, un gran banquete para celebrar que había llegado. Cuando terminó la cena, sus padres se juntaron en la gran sala y Nomasir se sentó frente a ellos para dar cuenta de sus actos tal como lo había prometido a su padre. Dice que era de noche y en la sala había un olor de lámparas de aceite que alumbraban este lugar, pero las lámparas de ese tiempo eran muy débiles, entonces no se lograba ver mucho. Dice que los esclavos se vistieron muy bien y era un momento muy intrigante, pero a la misma vez muy honroso. Dice que cuando estaban impacientes por escucharlo, eh, la esposa y sus dos hijos y otros miembros de la familia se sentaron sobre la alfombra detrás de él porque él ya llegó con mujer, hijos, etcétera. Entonces, él, Nomasir, se inclinó delante de su padre y empezó a hablar con sabiduría. Él le dijo, hace 10 años, cuando yo me encontraba en la etapa de la edad adulta, me dijiste que partiera y fuera grande entre las personas, en lugar de seguir siendo un simple candidato para acaparar tu fortuna. Me diste oro y envuelta en tablillas me diste también tu sabiduría. Creo que esa es una escena muy conmovedora, pero debo de admitir que administré muy mal el oro que me diste y se me escurrió entre mis dedos, se me fue como agua y fue por mi inexperiencia que no supe valorar lo que me habías dado. El padre se rió y le dijo, continúa ahí. Me interesa hasta el más mínimo detalle de todo lo que hiciste. Decidí ir a Nínive porque era una ciudad muy próspera, grande y que en ella tenía expectativas de volver a crecer y volver a tener dinero. Eh, Ahí se unió a una caravana donde hizo amigos. Dice que durante el viaje le confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que jamás había sido superado en una carrera. Él pensó que así iba a ganar dinero, entonces él estaba entusiasmado por el proyecto. Dice que ese caballo perdió y él perdió también su cupo, dinero y todo eso. El padre se rió. Pero a pesar de todo eso le dijo, continúa. Descubrí que era un plan muy escurridizo y que ya no me iba a servir, dijo él, ¿verdad? Eh, Después de todo eso, en la caravana había un joven que
Me hice amigo de él, era hijo de padres ricos como yo, y se dirigía a Nínive, contaba él, porque él quería construir su propia fortuna también. Poco tiempo después de que llegamos, me dijo que un mercader había muerto y que su tienda, su valiosa mercancía y su clientela estaban a nuestro alcance. Oh, pensé que era la oportunidad de mi vida, dijo, no más ir. Em, Debían de ser cautelosos y astutos para poder levantar de nuevo ese negocio. Pero primero tenía que volver a Babilonia para depositar su dinero en un lugar seguro. Entonces, él lo convenció para que comprara la mercancía del oro. Retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador muy astuto y que malgastaba el dinero. Finalmente se deshizo de él, pero el negocio empeoró también hasta que se acordó de la tablilla que le había dado su padre. Entonces nomás ella dijo, bueno, tengo estas tablillas. Voy a ver qué hay en ellas. Ahí habías grabado las 5 leyes del oro. Entonces, él empezó a leerlas y como primer punto daba que el oro eh, acude fácilmente en cantidades siempre más importantes, pero el hombre que reserva menos del 10% de sus ganancias em, no puede alcanzar el éxito. Pero si alcanza el 10% de sus ganancias y las reserva, va a ser exitoso en el futuro. También da a conocer que el oro debe trabajarse con cautela y debe ser sabio para aprovecharlo y darle buen uso, para que así se pueda multiplicar por medio de diferentes negocios. También, como tercer punto, dice que el oro permanece bajo la protección de una persona prudente y que invierte según los consejos de personas sabias. Sabemos que las personas sabias en aquel entonces eran las personas de mayor edad, entonces tenían que basarse en personas ya maduras y grandes. También, como cuarto punto, em, que es uno muy importante, es que el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no entiende y por eso fracasan. Por eso es importante la forma en que se va a utilizar el oro. Y como quinto punto, y que es uno de los más realistas e importantes, dice que el oro huye del hombre que fuerza las ganancias imposibles y sigue los consejos de personas fraudulentas y estafadoras y no sabe invertir. ¿Qué quiere decir con esto? Que debe ser cauteloso a quien le da el dinero para invertirlo, para que eh, no caiga en sus malos juegos. A partir de que leyó esas 5 leyes, él empezó a prosperar y empezó a ver todo lo que había logrado. A través de eso,
él dijo, si confías, ya cuando regresó a Babilonia, todo eso, dijo, ay, mi experiencia ha sido muy dura. Todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo que suceda lo mismo por lo que voy a ganar. Pero em, él reconoció una muy buena oferta. Em, Encontró un negocio de puertas. Entonces, él vio la oportunidad, recordó las leyes del oro y reconoció la oportunidad que él tanto había estado esperando. Entonces invirtió sus ahorros en el consejo de personas sabias, basándose en la tercera ley. Y dice que ahí no sufrió decepción y ganó muy buenos intereses. También su fortuna, se podría decir, empezó a ganársela. Con el tiempo dice que lo aceptaron como miembro de un grupo de inversores de otras empresas. Dice que esas personas eran muy sabias. Entonces, él empezó a creer que era justo que ahora sí se aprovechara correctamente el oro que, que estaba ganando. Entonces, con el grupo estudiaban muy cuidadosamente los planes que tenían para poder ejecutarlos. Trataban de no arriesgarse con empresas que no fueran de tanto provecho. Ellos sabían qué empresas eran las que les generaban ganancias, las que les causaban pérdidas. Y a pesar de todos sus intentos, em, Nomasir logró acaparar una fortuna. También él logró tener sus esclavos y cuando él le terminó de contar la historia a su padre, em, el padre se sintió muy contento de que al fin él había logrado sus objetivos. Entonces su papá le dijo, has aprendido la lección y soy muy afortunada de tenerte como hijo. ¿A quién no le gustaría escuchar eso? A, a todos. Y es cierto, los hombres cuando tienen mucho oro, mucho dinero, pues no, no aprecian lo que tienen, simplemente lo dejan caer o lo desperdician. El capítulo 6 habla sobre el prestamista de Babilonia. Esta historia cuenta de un fabricante de lanzas que estaba buscando algo. Cuando en eso se encuentra con su amigo Mayton y su amigo le dice que qué estaba buscando. Entonces le dice, ven, te invito a mi casa a comer. Ambos fueron a la casa y cuando entró Mayton a su casa le dice a su esclavo que le dé agua y comida a su mejor amigo, que prepare mucha comida. También le dice que saque una alfombra para que él pueda sentarse, pues esa era la costumbre anteriormente. Y ellos estaban platicando y dice, ¿qué te trae por aquí? Es raro que me visites. Entonces él le dice que a él le preocupa algo. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Le responde. Es porque realmente no sé qué darle regalar ahí. Ah, es por eso. ¿Y por qué te preocupa tanto? Pues a muchas personas puedes darle oro, dinero, am, bueno, el dinero no quisiera saber, el oro, eh, vestuario, joyas, qué sé yo.
pero el rey lo tiene todo. ¿Cómo darle un regalo a alguien que lo tiene todo? Entonces, Nathan le dice, has tocado un buen punto. ¿Cómo darle un regalo a alguien que lo tiene todo? ¿Qué podría hacer con esas joyas o vestuarios? Y para él eso sería algo insignificante a, a la par de todo lo que él tiene. Entonces, todo lo que él hace es aconsejarle. Que hay muchas personas que pueden aconsejarte, pero hoy te daré un buen consejo. Que des el regalo que tú consideres que sea el mejor. Am, es natural que hay muchas personas que querrían tener más oro del que tienen y que aquellos que lo tienen fácilmente lo compartirán con ellos, pero no puedes decirles que no, no eres lo bastante fuerte para defenderte. Em, También le pregunto si he tenido que hablar alguna vez con un granjero. ¿Por qué con un granjero? Ellos no tienen mayores riquezas, pero viven contentos con lo que tienen. Am, También habla sobre el capítulo 7, que son las murallas de Babilonia. Y es interesante esta parte, porque acá cuenta que hay un viejo soldado que se encarga de cuidar la ciudad mientras el ejército está en batalla peleando contra el enemigo. Em, Toda la gente le pregunta qué es lo que va a pasar. Le pregunta un señor, le pregunta a una señora embarazada que tiene a su esposo enfermo y por último una niña. Y todos confían en las murallas. Él lo que dice para tranquilizarle a todos es que las murallas son fuertes y altas. Entonces, esas murallas son suficientes am, para poder protegerlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de 3 semanas y 5 días en batalla, todos ya están afligidos, tristes, am, asustados y no solo pensando en las pérdidas que han tenido, sino que también en su vida, como han visto muchas personas morir, porque miraban que entraban a soldados, a personas que estaban lastimadas, las calles a veces era un río de sangre, porque habían tantas personas ahí tiradas. Em, este soldado, Banzar, ayudó a muchas personas psicológicamente porque les decía que todo estaría bien, que no se preocuparan, y eso a las personas las calmaba. Después de estas 3 semanas y 5 días, al fin se escuchó un grito de victoria. E imagino que sería ¡eh! Porque ¿quién no se contentaría de ganar una batalla, de tener la victoria y salvar a su pueblo? Creo que cualquier guerrero y cualquier persona se alegraría al escuchar que su pueblo ganó la batalla y que no van a sufrir más. Cuando ven todo el polvo empieza a disiparse porque ya se ganó la batalla y los soldados pues del equipo, bueno, del enemigo pues ya se están retirando.
Y de los demás, pues ya están regresando al pueblo y los empiezan a recibir y todos están contentos. Lo que antes era una pena, lloro, tristeza, todo eso se convirtió en alegría al ver todas las señales de victoria. Eso es muy bonito e importante, recordar siempre las victorias y no olvidarnos del tiempo de batalla que nos ayudó a llegar a donde estamos. Y en el capítulo 8 que habla sobre el tratante de camellos en Babilonia, nos habla de que el, ca- el capítulo 8 habla sobre el tratante de camellos de Babilonia. Y este capítulo habla sobre un joven que empezó a ser esclavo y él tenía esa alma de una persona libre. Él recorrió muchos lugares porque primero lo perdió todo, am, comenzando con su esposa que se fue a casa de su padre porque ya no tenían dinero ni cómo pagar las cuentas. Entonces ella se fue y él se fue a trabajar, se convirtió en esclavo. Y lo interesante en este punto, se podría decir, es que él, a pesar de ser un esclavo, tenía un alma libre y sus amos, se podría decir, lo vieron y ellos se dieron cuenta de que era una buena persona. Entonces, una de las muchachas le dijo que iba a ir a visitar a su madre, que alistaran 2 camellos, mucha comida y vestuario, agua, de todo. Él se preguntaba que por qué hacían eso, pero no quiso cuestionar nada. Em, Cuando ya estaban en casa de su madre, porque sabía que era un viaje muy corto, em, él se dio cuenta de algo extraño. Entonces la señora, que era la madre, le preguntó que si él tenía un espíritu de una persona libre o mentalidad de un esclavo. Entonces él dijo que tenía un espíritu libre. Le dijo, vete, le dijo, eh, llévate los camellos y yo diré que tú los robaste. Am, Aunque sabemos que no es así, espero que tengas una buena vida y que logres todos tus sueños. Él, muy agradecido, no lo escuchó ni 2 veces y se fue. Am, Emprendió el camino de noche, les agradeció a todos, se fue y tuvo momentos muy difíciles porque sí los tuvo. Él decía que era muy difícil y ya cuando llevaba muchos días de viaje que ya no le quedaba comida ni agua, se preguntaba que qué estaba haciendo. Am, Él lo que hizo fue no darse por vencido. Pasaba por lugares que pensaba que iba a tener agua, comida, pero no era así. Pero encontraba lugares áridos, desérticos, con rocas y no encontraba ni, ni agua, ni comida, ni para él, ni menos para sus camellos. Después de un tiempo, ya cuando él no podía más, em, encontró un camino, un lugar fértil
y se dio cuenta que estaba llegando a Babilonia. Por eso se llama el tratante de caminos de Babilonia, porque llega a Babilonia. Al fin puede rehacer su vida y comenzar desde cero, llegando a un lugar donde él sí pueda ser feliz y pueda comenzar de nuevo. Por último, se encuentran unas cartas escritas en Babilonia y estas cartas am, son son muy bonitas porque expresan muchas cosas, hablan sobre temas interesantes que son de relevancia, que son las tablillas de Barro de Babilonia, que es el capítulo 9. Y hace énfasis en los capítulos anteriores, por ejemplo, las 5 tablillas de barro. Y eso la desenterró un profesor, etcétera, etcétera. Am, Acá describen algunos arqueólogos y unos trabajadores de la Universidad de Nottingham que encuentran las tablillas y las traducen, donde son capaces de cambiar la vida de las personas que las leen, gracias a los consejos que están en estas tablillas y que también estaban en este libro. Entonces, gracias por su atención. Bendiciones.